Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a ver el capítulo 53, primera parte, donde hablamos de la audición, cómo se genera la audición. Para entrar en este capítulo vamos a recordar un poco de la anatomía. Y es que el oído se divide en tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. Hoy nos vamos a enfocar en el oído medio, ya que aquí se encuentra principalmente la membrana timpánica y los huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo. Estos son los encargados de estar al frente de todo lo que nosotros escuchemos. Lo que genera la voz o finalmente todo lo que escuchamos es aire impactando en la membrana timpánica y ésta se hace vibrar. Posteriormente, como verán, está unido la membrana timpánica al manubrio del martillo y posteriormente el martillo por ligamentos está unido al yunque y unido a la cabeza del estribo. Así que todo esto empieza a vibrar de una manera oscilatoria o de una manera finalmente, sí, una manera oscilatoria. El estribo ya no está unido a algo, sino que descansa en una zona importante de la cóclea, que es la ventana oval. Esta cóclea pues ya corresponde al oído interno. El estribo entonces, la base del estribo descansa en la ventana oval y algo interesante, por si se quieren lucir o a lo mejor ya lo sabían, es que el estribo es el hueso más pequeño del ser humano. Pero bueno, como les hablaba, la conducción del sonido inicia en esta zona de aquí. Esta zona de aquí interpreta también el sonido y también ayuda a cómo interpretamos el sonido. Todo no sería posible sin que la membrana timpánica estuviera bien tensita para que, o bien tensa, para que el aire o el sonido llegue a vibrar esta membrana timpánica adecuadamente. Esto lo hace el músculo tensor del tímpano. Entonces llega un estímulo y vean cómo empieza a vibrar todo. Vean el yunque, después el estribo y el estribo empieza a pegarle a la ventana oval. Dentro de la ventana oval hay un líquido, el líquido coclear, que finalmente dentro de la cóclea más adelante en otro capítulo, en otro video lo veremos, pero en este líquido o dentro de la cóclea hay líquido, el líquido coclear, y este líquido se va a empezar a mover. Dentro de la cóclea, además de haber líquido, hay células ciliares que van a activarse cuando el movimiento de este líquido pues les pegue o mueva esos cilios. Pero eso es algo más complejo y lo vamos a ver en otro capítulo, en otro video. Entonces, la acción finalmente de la membrana timpánica y de los huesecillos, que así se les llama a estas tres, en o cuando sucede una conducción del sonido, cuando se escucha algo, son dos cosas. La primera es que pueden empujar hacia adelante la ventana oval y el líquido coclear. Vean cómo es que el estribo finalmente empuja a la ventana oval y finalmente empuja al líquido coclear. O puede tirar el líquido hacia atrás, está refiriéndose al líquido coclear, lo puede tirar hacia atrás, principalmente cuando el martillo se desplaza hacia afuera. Como ustedes pueden ver, cuando el martillo o el manubrio, en este caso, se desplaza hacia afuera, vean que también el estribo se aleja de la ventana oval y por lo tanto no genera un empuje de líquido en la cóclea. Ahora sí, vamos a hablar de la importancia que tienen en la membrana timpánica y los huesecillos en la interpretación del sonido o la conducción del sonido. Y es que este martillo, yunque y estribo se encargan principalmente del ajuste de impedancia. ¿Y qué es eso de ajuste de impedancia? Pues finalmente la impedancia hay que saber que se refiere a una resistencia total que
que se presenta en un circuito al paso de una corriente eléctrica. Esa es la impedancia. Pero nosotros no estamos hablando de una corriente eléctrica. Sí estamos hablando de un circuito que es este, que es el finalmente de la conducción del sonido. Pero aquí, finalmente, el martillo, el yunque y el estribo sirven de resistencia al paso del aire desde el conducto auditivo hasta llegar a la ventana oval. Así que quedaría algo así como que el martillo y el yunque y el estribo son la resistencia local que presenta el circuito de la conducción del sonido cuando pasa el aire. ¿Cuáles son las reglas o cuáles son las características de este ajuste de impedancia? Primero, hay que saber que hay una amplitud de movimiento en esto que ustedes ven acá. Aquí está de manera representativa este movimiento. Este es la amplitud de movimiento y esta es amplitud de movimiento. Normalmente la amplitud de movimiento de la membrana timpánica y del martillo es muy grande, como ustedes pueden observarlo. Pero la amplitud de movimiento del estribo hacia la ventana oval es 3/4 partes solamente de la amplitud de movimiento que se genera en la membrana timpánica y el martillo. Y ustedes pensarán, bueno, a mayor amplitud, o perdón, aquí, a menor amplitud de movimiento, pues la fuerza con la que impacta el estribo a la ventana oval es disminuida. Pero existen otros factores que juegan o que están implicados para que el estribo pegue con fuerza a la ventana oval y genere movimiento del líquido. Y es que algo importante a saber es que si nosotros simplemente tratáramos de mover un líquido con el aire, sería muy difícil. Tendrían que ser ventarrones para mover el líquido. Por lo tanto, el estribo y en general los huesecillos generan una fuerza de movimiento como esta y hacen que sea más fácil, básicamente traducen la fuerza del aire, la traducen al estribo para que impacte directamente y genere con poco aire que llega o con poco sonido finalmente, se genere un movimiento del líquido de la cóclea. Por eso es que les decía, el martillo, el yunque y el estribo sirven de impedancia, sirven de resistencia, pero también sirven de permisión para y de traducción del sonido que escuchamos. Como les decía, Kaiton menciona que la fuerza de empuje que tiene el estribo contra la ventana oval es de 1.3 veces de lo que recibe la fuerza de empuje o de que se está generando la fuerza de empuje entre el martillo y la membrana timpánica. Además, hay que reconocer que el área de la membrana timpánica es aproximadamente de 55 milímetros cuadrados y la de la ventana oval es de 3.2 milímetros cuadrados. Es decir, que todo el impacto que se recibe en esta gran superficie lo recibe lo recibe la ventana oval, que es una superficie menor. Así que todo esto o toda esta superficie se va a impactar en mayor medida en la superficie de la ventana oval. Se va a concentrar más la fuerza, porque toda esta área donde impacte el aire o finalmente el sonido, va a impactar directamente en una superficie menor y eso genera una fuerza de empuje mayor. Finalmente, entonces, la fuerza total que
se genera es 22 veces mayor que la que se genera en la membrana timpánica. Así que esto permite que nosotros podamos detectar frecuencias sonoras que van desde 300 a 13.000 ciclos. Y estos 13.000 ciclos, ¿sí? Estas frecuencias sonoras que van de 300 a 3.000 ciclos, estas frecuencias terminan por llegar a la ventana oval o a la cóclea el 50 al 75% de el sonido transmitido. Es lo que genera el martillo, el yunque y el estribo. Es decir, que de nuestro 100% de sonido, vamos a llamarlo así, que llega a impactar en la membrana timpánica, el martillo, el yunque y el estribo generan que pase el 50 al 75% a la ventana oval, traducido. Si no existiera el martillo, el yunque y el estribo, pues de ese 100% de sonido que recibiríamos, a lo mejor y solamente podríamos llegar a detectar pues el 20% o el 30%, pero con nuestros martillo, yunque y estribo, finalmente los huesecillos, generamos un 50-75% de traducción del sonido. Como les decía, si nosotros desaparecemos los huesecillos, sí, efectivamente, sí se puede transmitir el sonido hasta la ventana oval, pero el ajuste de impedancia disminuye y por lo tanto la sensibilidad auditiva va a disminuir de 15 a 20 decibelios. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, bueno, primero, inicialmente, saber qué son decibelios. Decibelios es simplemente la unidad que mide una intensidad, nivel o potencia de un fenómeno. En específico, aquí estamos hablando de sonido. Los decibelios, en resumidas cuentas, es el volumen del sonido. Si tenemos decibelios altos, es que el volumen está alto. Si los decibelios están bajos, es que hay un volumen o un sonido bajo. Entonces, finalmente, cuando no hay huesecillos, la sensibilidad auditiva disminuye de 15 a 20 decibelios. Es decir, que un sonido, a lo mejor que nosotros escuchamos de manera que nosotros consideramos alto, como por ejemplo la alarma de un coche o la alarma de tu celular, nosotros no la podríamos escuchar o nos tardaríamos o finalmente nos costaría escuchar esa alarma sin los huesecillos, ya que han disminuido de 15 a 20 decibelios ese sonido. Hipotéticamente, obviamente la alarma sigue escuchándose a la misma, sigue teniendo el mismo volumen, pero nuestro cuerpo la está detectando con un volumen disminuido. Porque no están los huesecillos para ajustar esa impedancia o para ajustar esa resistencia. Algo importante que llevan a cabo el- los huesecillos y la membrana timpánica es que pueden atenuar el sonido mediante la contracción de músculos. Estos se llaman el músculo estapedio y el tensor del tímpano. Y es que supongamos que estamos en un banda de rock, estamos escuchando un concierto, estamos en un concierto, estamos con un amigo y estamos escuchando a una banda de rock. Esta banda de rock empieza a tocar, empieza con un solo de bajo, sí, de guitarra de bajo, pero el sonido es muy fuerte, así que lo que genera en nuestro oído, ese sonido tan fuerte del bajo, es decir, de altas cantidades de decibelios y que altas cantidades de decibelios, pero de ciclos disminuidos. ¿Qué quieren decir los ciclos? Bueno, los ciclos es finalmente
son sonidos de baja frecuencia o de alta frecuencia. Los ciclos se refieren a las longitudes o los ciclos se sacan a las longitudes que genera un sonido en el aire. Por ejemplo, este bajo genera longitudes alargadas entre entre un pico y otro pico. Y así se miden los ciclos finalmente. Así que normalmente ciclos bajos es que hay sonidos de baja frecuencia o le dicen de baja frecuencia que van a hacer vibrar a la membrana timpánica y a los huesecillos de una manera un poco más lenta. Porque obviamente si ustedes se dan cuenta, va a impactar primero esta onda y después esta onda y otra onda y otra onda. Cuando los ciclos son de alta frecuencia o los ciclos están aumentados, pues estas ondas están más pegaditas y entonces la membrana timpánica se mueve de manera más rápida. En este caso hipotético, les comentaba que estamos escuchando una banda de rock que empieza con un sonido fuerte de bajo, que normalmente es de baja frecuencia, estos sonidos de bajo de la guitarra, y entonces también te quiere hablar tu amigo, ¿sí? Te quiere decir algo, tu amigo con el que estás. Normalmente cuando se existe un sonido fuerte, la membrana timpánica y el martillo, el yunque y el estribo pueden sufrir un daño. ¿Y qué hace ante esto el cuerpo? Pues se activa algo que se llama reflejo estapedial de amortiguación o de atenuación. Este reflejo no se activa de manera inmediata, sino que va a tardar de 40 a 80 metros por segundo o lo que tarden esa frecuencia o perdón, eh, este sistema nervioso a llegar hasta el cerebro para que se active este reflejo. Así que algo importante que si, por ejemplo, sucede que estamos en una zona en la cual sucede de repente un sonido estruendoso, este reflejo estapedial no va a protegernos y podemos sufrir daños en la membrana timpánica. Así que este reflejo, aunque es rápido, necesita de cierto tiempo para activarse. Cierto tiempo entre comillas, porque también sigue siendo muy rápido. El reflejo estapedial, entonces, ¿en qué consiste? Consiste en generar una contracción principalmente del músculo estapedio o del estribo, que también, como dato curioso, el músculo estapedio o del estribo es el más pequeño del cuerpo humano. Este está unido a la base, perdón, a la cabeza del estribo y junto al músculo tensor del tímpano van a hacer esto. Vamos a detener un poco estos movimientos para obviamente ver solamente lo que generan estos músculos. Lo que hacen es, como ustedes pueden ver aquí, jalar cuando el músculo estapedio se contrae, lo que hace es jalar el estribo hacia afuera, lo aleja de la ventana oval y el músculo tensor del tímpano tensa más o jala más a la membrana timpánica. Esto para reducir el movimiento de amplitud de cada uno de estos dos y que finalmente cuando generen unas vibraciones, el estribo no golpee con tanta fuerza a la ventana oval, sino que lo está agarrando, el músculo estapedio lo está agarrando al estribo para que no le pegue con gran fuerza a la ventana oval por el sonido generado. Así que se vuelve un poco más lento ese movimiento y menos agresivo a la ventana oval. Podemos decir entonces que el reflejo estapedial que se genera por un sonido fuerte de altos decibelios disminuye la conducción osicular. La conducción osicular es la transmisión del sonido a través del martillo, yunque y estribo.
Esto principalmente genera esta disminución de osicular y finalmente el reflejo estapedial genera que va a disminuir la detección de sonidos que son fuertes, es decir, que tienen alto volumen, con ciclos lentos, es decir, de baja frecuencia, como lo son el sonido del bajo. Esto va a generar que cuando tu amigo que está junto a ti en esa gran fiesta, sí, o en esa gran festival, pues van a quedar inhibidos y la voz de tu amigo va a sobresalir por encima de los sonidos que se están generando. Obviamente, tu amigo tiene que hablar más fuerte que estos sonidos fuertes, más fuerte que el bajo, para que lo puedas escuchar. Pero ya en este preciso momento ya se ha inhibido el sonido fuerte del bajo, así que le será más fácil a tu oído escuchar la voz de tu amigo. Este reflejo estapedio finalmente tiene tres funciones principales y es proteger la cóclea de las vibraciones lesivas. Como les decía, el estribo lo retrae, lo regresa para que no impacte directamente o con fuerza el estribo hacia la ventana oval. También, como les decía, oculta sonidos de baja frecuencia que normalmente son de menos de 1000 ciclos y normalmente nosotros hablamos aproximadamente a más de 1000 ciclos por segundo. Así que la voz de tu amigo sí se escuchará en todo ese ruido ambiental que está generando el bajo de la guitarra, o el bajo, perdón. Además de eso, este sistema o este reflejo disminuye la sensibilidad auditiva de una persona hacia sus propias palabras. Es decir, que escuchamos nuestra misma voz como sale de nuestra boca y sabemos cuándo regular nuestro tono de voz, ya que hay fibras de retroalimentación que salen de aquí, del nervio coclear, y regresan hacia el músculo estapedio o del estribo y del músculo tensor del tímpano y generan ese reflejo estapedial y dicen, bueno, ¿sabes qué? Estás hablando muy alto, modula tu voz. Finalmente, para terminar este video, algo importante es que la conducción del sonido no solo se puede transmitir a través del aire, sino que también se puede transmitir a través de las vibraciones del hueso. Y es que la cóclea se encuentra en el laberinto óseo del hueso temporal. Ahí es donde descansa la cóclea. Así que si nosotros estimulamos una zona del hueso temporal, específicamente de la apófisis mastoides, y le generamos vibración, ya sea con el diapasón, que es este, o una vibración electrónica, vamos a generar un movimiento en todo el hueso temporal y por lo tanto también un movimiento y vibración en el líquido coclear que activará el sonido. Algo importante a tener en cuenta es que la energía que arrastra por el aire, incluso un sonido fuerte, no va a bastar para causar la audición. Es decir, que si nosotros impactamos con aire al hueso temporal, este aire no va a generar ningún estímulo auditivo en la conducción ósea. Y bueno, compañeros, eso sería todo por el video de hoy. Es un video pequeño porque el siguiente va a ser ya implicada, ya va a ser hablar ya de la cóclea, que ya es un tema más complejo. Así que si tienen alguna duda, déjenla aquí en los comentarios, la comentamos y si no, nos vemos hasta el siguiente capítulo. Adiós.